Ok, buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, ingeniero, buenas noches. Sí se le escucha. Muy amable, gracias. Listo, entonces, a ver, nos habíamos quedado en la parte final de la unidad del tema, perdón, respecto a los transistores. Sí, habíamos visto toda la parte de funcionamiento, encapsulados, los fallos, y nos quedaba pendiente la parte de las pruebas con un multímetro digital. Sí, vamos a ver con un multímetro digital o con un ómetro cómo comprobar si nuestro transistor está defectuoso o no. Sí, con eso estaríamos culminando esta unidad, la unidad 2. Sí, y procederíamos a completar. Entonces la próxima semana estarán atentos al aula virtual porque de pronto para el día que sería lunes, esté planificado alguna prueba eh, y para el día martes algún foro, ¿sí? Entonces estarán atentos al aula virtual porque ustedes recordarán que las notas eh, que se deben llevar para la aprobación de esta asignatura es la participación en clase, son las tareas, y tareas me parece que ya tenemos una, ¿no es cierto? Déjenme ver. No, todavía no tenemos tarea. No, profe, no. Ya. Entonces, ok, más aún. Hay que programarse entonces tarea, prueba y foro. ¿Sí? Entonces, acabando ya esta unidad, para la siguiente semana nos vamos a planificar en cumplir con las otras notas que nos faltan. ¿Sí? Tareas, pruebas, foros y lo que es participación en clase. Entonces, con eso nos igualaremos la próxima semana. Para que estén atentos en el aula virtual. Listo. Entonces vamos a culminar esta unidad revisando el tema respecto a la prueba de un transistor con un multímetro digital. Vamos entonces a pedir la colaboración de Vladimir Calderón. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? No, no le escucho yo. No sé si algún compañero le escucha. El profesor Leonel Celular, creo que no. Se escucha abajo, profe. Ya, estimado Vladimir, no, casi no se le escucha nada. No sé si puede alzarle el nivel del audio o si tiene algún inconveniente. No, la verdad no le escucho. Listo, entonces pasemos con otro compañero. Pasemos con Torres Adriana. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, ingeniero, sí le escucho. Listo, ayúdenos por favor con la lectura de este tema de la prueba de un transistor con un multímetro digital. Ya. Se puede utilizar un multímetro digital para comprobar fácil y rápidamente si las uniones de un transistor están abiertas o en cortocircuito. Para esta prueba se puede considerar el transistor como dos diodos conectados, como lo muestra la figura 4-40, tanto en el caso de transistores NPN como PNP. La unión base-colector es un diodo y la unión base-emisor es el otro. Recuérdese que un diodo bueno mostrará una resistencia extremadamente alta o abierta, con polarización en inversa, y una resistencia muy baja con polarización en directa. Un diodo abierto defectuoso mostrará una resistencia extremadamente alta o abierta,
tanto con polarización en directa como inversa. Un diodo resistivo o con un cortocircuito mostrará una resistencia cero o muy baja, tanto con polarización en directa como con polarización en inversa. Un diodo abierto es el mismo tipo común de falla. Ok, muy amable, gracias. Sí, entonces aquí nos está dando todas las opciones de fallo que puede presentar un transistor. Primero dice que consideremos al transistor como si fueran dos diodos conectados. ¿Sí? Considerar el transistor como dos diodos conectados, dice. Ya vamos a ver la figura, tanto para el NPN como para el PNP. ¿Sí? Entonces la base colector es un diodo y la base emisor es el otro diodo. ¿Sí? Ya vamos a ver la figura. Aquí nos aclara, dice, un diodo está bueno si muestra resistencia extremadamente alta, o sea, circuito abierto, ¿sí? Con polarización inversa, y resistencia muy baja o cortocircuito cuando es la polarización directa, ¿sí? Un diodo tiene esa característica, o deja pasar o corta el flujo de corriente, ¿sí? Cuando corta el flujo de corriente es como si tuviéramos un contacto abierto, un circuito abierto, y cuando permite el flujo es como cuando tenemos un contacto cerrado o un cortocircuito. Entonces ahí sabemos que está trabajando bien el diodo. Entonces de la misma manera el transistor estará trabajando bien, pero puede ser que en los dos casos, tanto en polarización directa como en polarización inversa, ¿sí? Nos marque circuito abierto. Eso indicaría que el transistor tiene falla. O en los dos casos nos marque cortocircuito y también nos indicará que está en falla. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en esta primera parte. Entonces vamos a ver de manera esquemática lo que nos acaban de indicar. Entonces aquí estamos considerando, ¿sí?, al transistor como la unión de dos diodos. Aquí tenemos, vamos a graficarle, perdón, vamos a agrandarle un poquito más. Eso, me parece que ahí estamos bien. Ya, listo. Entonces aquí tenemos un transistor NPN, dice, ¿sí? Entonces tenemos en la base, ¿sí? Aquí tenemos un semiconductor entre base y colector. Tenemos un semiconductor P y un semiconductor N. Para acordarnos del diodo, ¿sí?, vamos a graficarle un poquito por acá. Vamos a graficarle al diodo para acordarnos. Sí, esto ya deben acordarse que teníamos un semiconductor tipo P, teníamos un semiconductor tipo N, ¿sí? Aquí tenemos el N, acá tenemos el P, ¿sí? Es una unión, era el diodo. Vamos a graficar el símbolo. El símbolo no era más que Profe, no se le escucha nada, profe. ahorita no estoy hablando, ¿sí? Solamente estoy graficando para que tengan presente el funcionamiento del diodo y con eso les sea más fácil entender la comprobación del transistor, ¿sí? Entonces el diodo no era más que la unión de un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, donde si le polarizábamos en directo, acá era el ánodo, acá es el cátodo, ¿sí? Entonces la corriente, cuando polarizamos en directo, la corriente circula de ánodo a cátodo y es cortocircuito, y cuando polarizamos inverso es un circuito abierto, ¿sí? Entonces para terminar el ejemplo, sabemos que la dirección de la corriente es en este sentido cuando existe polarización directa.
Esto que acabo yo de graficar es lo que corresponde al diodo. ¿Sí? Esto pongámosle por aquí. Esto es lo que corresponde al diodo. Lo que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Sí? Un breve resumen del diodo. Entonces, ahora sí vamos a ver en los esquemas de cada uno de los transistores. Entonces, aquí tenemos P en la base, tenemos N en colector y tenemos N en emisor. Por eso es lo que dice que de P a N, de la base a colector, tenemos un diodo, ¿sí? Y de base a emisor, que tenemos otro PN, tenemos otro diodo, pero en esta otra posición. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros en entender esta analogía del transistor como la unión de dos diodos? ¿Sí estamos claros en eso? Sí, profesor. Ok, listo. Si estamos claros en eso, el resto de la explicación es mucho más sencilla, ¿sí? Entonces ya sabemos que en este transistor NPN tenemos, viéndole desde la base hacia colector, un diodo hacia arriba y de la base a emisor un diodo hacia abajo. En el transistor PNP, en cambio, se invierten los diodos, ¿sí? Entre base y colector tenemos de colector a base y de base emisor tenemos de emisor a base, ¿sí? Porque los P's están en colector y emisor y el N está en la base, entonces cambia la dirección de los diodos, ¿sí? ¿Qué también sabemos de los diodos? De los diodos sabemos que cuando están polarizados en directa marcan 0,7 voltios, ¿sí? Cuando están correctamente polarizados de manera directa marcan 0,7. Eso significa que los diodos están bien, ¿sí? Y cuando polarizamos en inversa tenemos un circuito abierto, abierto, abierto y abierto, lo que significa que si tenemos estos datos en un transistor, el transistor está ok, ¿sí? El transistor está bueno si nos presenta estos datos. En polarización directa tenemos 0,7 y en polarización inversa tenemos abierto. Si nos dan esos datos, está el transistor en buenas condiciones, ¿sí? Verán que es el mismo criterio del diodo. El diodo cuando está en polarización directa marca 0,7 y cuando está en polarización inversa marca abierto. Entonces es el mismo criterio. Eso es la esquematización de lo que nos decía el texto en la parte inicial, lo que nos leyó la compañera, ¿sí? Entonces vamos con el resto de la lectura. A ver, más pequeño para que nos alcance. Y ahí me parece que nos alcanza en la gráfica también. Listo, entonces vamos ahora con Shirley Chávez. Buenas noches, estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, sí, sí, la escucho. Ok, ayúdenos por favor con la lectura del tema posiciones de prueba en un diodo con el multímetro digital. La mayoría de los multímetros digitales disponen de la función diode-test, prueba de diodo, que permite probar la forma conveniente de un transistor. Un multímetro digital, como muestra la figura 4.41, tiene un pequeño símbolo de diodo para señalar la posición del selector de funciones. Cuando se coloca para probar un diodo, el medidor proporciona un voltaje interno suficiente para polarizar en directa y en inversa una unión de transistor. Ok, muy amable, gracias.
¿sí? Entonces vámosle poniendo un poco de color a esta imagen para entenderle de mejor manera. Vámosle colocando color rojo y negro. Este de acá es el punto rojo del multímetro. Este de aquí es el punto rojo del multímetro. Este de aquí igual. Este de aquí igual. ¿Sí? Y vamos colocando la punta negativa de la misma manera. Listo. Ahí le hemos puesto un poco de color para entenderle de mejor manera. Entonces ahora sí vamos viendo. Dice, primer punto, coloco al multímetro en su opción de prueba de diodo. Aquí, como pueden ver, está seleccionado el símbolo de diodo. ¿Sí? Estamos probando diodos. Primer punto, porque ya vamos a ver otro escenario en el que vamos a comprobar el transistor, pero con el ómetro, con el medidor de ohmios, de resistencia, ¿sí? Entonces en este caso vamos a utilizar el modo de prueba de diodo. Primer paso. Siguiente, dice, coloca el positivo en la base, ¿sí? Y el negativo en el emisor. Si este es un transistor NPN, vamos colocándole aquí N, me va a faltar espacio, pongámosle más acá. Si es N, NPN, ¿sí? Significa que yo, al ponerle el positivo en la base, que es P, y el negativo en el emisor, que es N, le estoy polarizando de forma directa, ¿no es cierto? Y cuando yo polarizo de forma directa, porque es un diodo, una unión PN, es un diodo, me va a dar continuidad, va a ser un circuito cerrado, pero en el multímetro me va a marcar 0.7, que es el dato de característico del diodo, ¿no es cierto? Entonces hasta aquí me da 0.7 y este es un parámetro correcto. Ahora, ¿qué hago? Le mido la polarización inversa entre base y emisor. Entonces, si coloco ahora, lo único que hice en el siguiente paso es invertir los cables del multímetro, ¿no es cierto? Invertir los cables del multímetro. Ahora, el positivo está en el emisor, que sería el semiconductor tipo N, y el negativo está en el semiconductor tipo P, que sería la base. Estoy polarizando en inversa, y como polarizo en inversa me da 0L, ¿sí? Que está fuera de la escala, o sea, es infinito, es un circuito abierto. Entonces cuando me da este dato, también significa que está bien, porque se está comportando como un diodo, y hasta ahí estamos bien. Vamos ahora a hacer lo mismo entre base y colector. Acuérdense que son como si tuviéramos dos diodos conectados, ¿sí? Entonces aquí hemos analizado, en estas dos primeras pruebas, hemos analizado la juntura NP. Y acá en estas otras dos, pruebas que estamos haciendo acá, estamos haciendo la comprobación entre base y colector, que sería una juntura PN, ¿sí? Entonces vamos viendo. Coloco el positivo en la base,
que es el semiconductor tipo P, y coloco el negativo en el colector, que sería el semiconductor tipo N. Entonces estoy polarizándole de manera directa. Como le polarizo de manera directa, debe darme características de un circuito cerrado. Como tiene un valor característico, no es 0 exactamente, entonces nos va a dar el valor que está en su hoja de datos, que es 0,7, lo que significa que está bien. Ahora lo que hago es invertir los cables del multímetro entre base y colector mismo, polarizándole de manera inversa, y polarizado de manera inversa me debe dar abierto, me debe dar circuito abierto. ¿Por qué? Porque estoy polarizando inversamente la juntura PN, y este es un dato correcto. Entonces cuando yo sigo estos pasos con mi multímetro digital y obtengo estos valores, ¿sí?, entre base y emisor de manera directa e inversa, y entre base y colector de manera directa e inversa, entonces mi transistor está funcionando correctamente, mi transistor está bueno. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Está bastante claro, ¿no es cierto? El método, no hay pierde por ningún lado. Sabemos qué significa emisor, base, colector. Asociamos a los semiconductores tipo N, tipo P, dependiendo del tipo de transistor que es. Sabemos que para comprobar debemos polarizarlo de manera directa y de manera inversa. Sabemos que si polarizamos de manera directa debe marcarnos 0,7, y de manera inversa es un circuito abierto que debe marcarnos el 0L o infinito, ¿sí? Entonces es fácil entender la comprobación de un transistor con un multímetro digital. No hay preguntas, no hay inquietudes, por favor pregunten si es que hay alguna duda. Si es que no, continuamos entonces. Bueno, esta es la explicación de lo que ya acabamos de hablar. Ahora vamos a ver cuando el transistor, bueno, cuando el transistor no está defectuoso, es las condiciones que acabamos de ver aquí, ¿no? Pero vamos a leerlo. Vamos con Miguel Arroyo. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe, sí lo escucho. Listo, ayúdenos por favor con la lectura de esta parte cuando el transistor no está defectuoso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el transistor no está defectuoso. Cuando un transistor falla por una unión o conexión interna abierta, se obtiene una lectura de voltaje de circuito abierto o 0L, tanto en la conexión de polarización en directa como en la condición de polarización en inversa de dicha unión, como se ilustra en la figura 442. Si una unión está en cortocircuito, el medidor lee 0 voltios, tanto en la prueba de polarización en directa como en la de polarización inversa, como se indica en la parte B. Algunos multímetros digitales cuentan con un receptáculo prueba en su panel frontal para probar un transistor en la que respecta el valor del HFE. Si el transistor se inserta incorrectamente en el receptáculo o si no está funcionando apropiadamente a causa de una unión o conexión interna defectuosa. Una medición típica mostrará un 1 detallando o un 0 si el valor de BCD dentro del intervalo normal del transistor específico aparece en pantalla. El dispositivo está funcionando apropiadamente. El intervalo normal de BCD se determina con la hoja de datos. Ok, muy amable, gracias.
Sí, entonces aquí dice cuando el transistor falla, ¿no es cierto? Cuando el transistor falla por una unión, conexión interna, está abierta, dice. Se obtiene una lectura de circuito abierto. Eso ya lo habíamos visto en el análisis de los fallos, ¿no? El transistor o puede dar abierto o puede dar en cortocircuito. Esos son los dos posibles fallos que presenta internamente un transistor. Entonces, si está abierto, da 0L, ¿sí? O fuera de escala, o circuito abierto, como ustedes lo quieran ver, en cualquiera de las dos posiciones. Eso significa que internamente está abierto. O si es que internamente está en cortocircuito, en el multímetro nos va a leer 0 voltios. ¿Sí? 0 voltios, que significa en las dos polarizaciones, tanto directa como inversa, nos da 0 voltios, significa que el transistor también está dañado. Más adelante lo que nos indica es que existen multímetros que ya nos permiten directamente colocar el transistor en un receptáculo específico para la comprobación de los mismos. Y ahí dice, nos da o nos mide el valor de característico, el HFE o el beta CD, que serían lo que son las ganancias de amplificación, los datos característicos de un transistor en su hoja de datos. ¿Sí? Esto para los multímetros que presentan la opción de comprobación directa de un transistor. Todo lo anterior que habíamos visto era utilizando la comprobación de diodos nada más para determinar si estaba bien o estaba defectuoso nuestro transistor. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando utilizamos un ómetro. ¿Sí? Cómo se realiza la medición o la verificación de un transistor cuando tenemos un medidor de resistencia. Entonces vamos ahora con Michael Arce. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? La verificación de un transistor o medición de resistencia. Si puede subirle un poquito más el nivel de audio porque casi no le escucho yo muy bien. Por favor, gracias. Con un receptáculo HFE pueden ser utilizados para transistor abierta o colocando el sector de funciones a posición on para en la posición on para la verificación de polarización directa de un PN de un transistor en buenas condiciones. Se tendrá una lectura de resistencia que puede variar de acuerdo con la batería interna del medio. Muchos multímetros digitales no disponen de suficiente voltaje en la función on como para polarizar en directa una unión completamente. Se puede tener una lectura de 200 hasta varios miles de para la verificación de polarización inversa de un transistor en buenas condiciones. Se tendrá para la verificación de polarización inversa de un transistor en condiciones se tendrá una indicación fuera de intervalo en la mayoría de los multímetros, porque la resistencia con polarización inversa es demasiado alta para medir. Una indicación fuera de intervalo puede ser 1 en destellano o una serie de iones según el multímetro digital particular. Ok, muy amable, gracias. Vamos con
Nicole, bueno, buenas noches, mi estimada. Me confirma si me escucha, por favor. Sí, ¿Nos ayuda, por favor, con la lectura que se está proyectando? ya. Aun cuando es posible que no se tengan lecturas precisas de resistencia, con polarización indirecta e inversa en un multímetro digital, las lecturas relativas bastan para indicar que funcione apropiadamente la unión de un transitor. La indicación fuera de intervalo muestra que la resistencia es inversa, es muy alta como se esperaba. La lectura de unos cientos a unos cuantos miles de ohms para la polarización en indirecta indicada que la resistencia con polarización indirecta es pequeña, comparada con la resistencia es inversa como se esperaba. Ok, muy amable, gracias. Sí. Entonces, cuando utilizamos la opción de resistencia para comprobar un transistor, no nos va a dar una medición exacta de lo que nos dice. Tiene ciertas limitaciones los multímetros digitales, ¿sí? Es mucho más preciso la utilización de los multímetros de aguja, los antiguos, pero esos casi ya no se los utiliza. Pero sí nos da una buena proyección para entender si está bien o mal. Dice que cuando es polarización directa, ¿sí?, nos da valores entre cientos y unos miles de ohmios cuando es polarización directa, donde debería darnos un cortocircuito, cuando debería en la posición, si estuviéramos midiéndolo en la posición de diodos, nos daba 0.7 voltios, ¿se acuerdan? Acá en cambio, cuando medimos, cuando comprobamos con un medidor de resistencia, nos da cientos o miles de ohmios y en polarización directa. Y cuando estamos en polarización inversa, en cambio es un circuito abierto, en cuyo caso nos da una resistencia mucho más grande que la medida en polarización directa. Entonces nos puede dar indicios de que si el transistor está en buenas condiciones o no. De la misma manera, bajo el mismo criterio de la utilización del comprobación de diodos. Listo, jóvenes, esto era lo que nos quedaba pendientes, pues, de este capítulo, de esta unidad de los transistores, ¿sí? Como dato adicional respecto a estos transistores, hemos visto solamente los transistores BJT, ¿no es cierto? Los de juntura, los transistores de juntura. Pero también existen en la tecnología otros tipos de transistores, que son los transistores FET, los transistores de efecto de campo. A ver, vamos a hacer una pequeña aclaración nada más para que complementar lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces tenemos los BJT y tenemos los FET, ¿sí? A estos les acabamos de estudiar casi completamente su comportamiento, su operación, su funcionamiento, sus encapsulados, todo lo hemos visto, ¿sí? Lo particular de este transistor, bueno, que tenemos el colector, tenemos la base, perdón, tenemos emisor y tenemos la base. Lo fundamental de estos transistores es entender que la activación de este transistor es debido a la circulación de corriente en la base, ¿sí? Eso es lo importante de saber de este tipo de transistores. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora con los transistores FET? Con los transistores de efectos de campo, eso es lo que significa FET, ¿sí? En inglés, ¿no? Transistor efecto de campo. Que también tiene sus tres patitas, también aquí es cambio gate, drain, source. Bueno, ustedes ahí lo ven. Pero la diferencia es que ahora este elemento, este transistor, no se activa por corriente, este se activa por voltaje. Un voltaje que nosotros le pongamos, ¿sí?, a la compuerta. Analogía de la base en el transistor BJT. Entonces, en transistores tenemos estas dos opciones: los que se activan por corriente y los que se activan por voltaje.
y ahí cubrimos toda la gama de los transistores existentes en el mercado, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado los elementos, los MOSFET, ¿sí? Son elementos que son diseñados o son una tecnología que se basan en este tipo de transistores de efecto de campo, y ya entendemos fácilmente la diferencia. Ahora no necesito poner corriente, sino simplemente un voltaje. Pongo un voltaje y me activo, quito el voltaje y se desactiva. En cambio acá yo necesito poner un circuito. ¿Se acuerdan que habían unas resistencias? Por aquí había un voltaje, por aquí había una resistencia, aquí venía la base, por aquí había otra resistencia y venía referencia. Esto una resistencia 1, esto una resistencia 2, ¿sí? Teníamos resistencias acá. ¿Por qué? Porque las resistencias nos permiten la circulación de corriente a través de la base. En cambio acá no. Para los transistores de efecto de campo lo único que necesitamos es directamente la salida de un voltaje, ¿sí? Un voltaje, conectamos, se activa, desconectamos y se desactiva. Este tipo de transistores son mucho más eficientes en la parte de amplificación, ¿sí? Y por su respuesta de velocidad también. Por eso es que este tipo de transistores, no sé si ustedes han visto las potencias, los amplificadores de potencias que ocupan en los vehículos o en los equipos de audio, saben venir con el logo CMOS o MOSFET. Es porque está utilizando este tipo de tecnología de transistores, ¿sí? En cambio este de acá, el BJT, es el de uso común, ¿sí? Para las aplicaciones de uso común en electrónica. Esos son los dos tipos de transistores que existirían en el mundo de la electrónica. Eso nada más como complemento en esta unidad de los transistores. Lo único que nos faltaba por completar. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta respecto a esto. ¿Sí? Entonces hasta aquí hemos cubierto dos unidades, la de los dispositivos pasivos, ¿sí? Resistencias, capacitores, inductores, y la de los elementos activos en electrónica, que serían los diodos, los transistores, ¿sí? Hemos también visto la parte práctica que justo va encaminada a su perfil profesional. Ustedes son tecnólogos, van a ser tecnólogos, ¿sí? Y ustedes están fundamentados más en la práctica y en la parte tecnológica. Entonces, desde ese punto de vista, el saber identificar qué tipo de elementos tenemos, el saber identificar si están buenos o malos, es lo que es una característica propia de su profesión, de su perfil profesional. Entonces hemos hecho énfasis bastante en determinar cómo comprobar si un elemento, sea pasivo o sea activo, está funcionando bien o está funcionando mal. Aparte de saber cómo es que funciona, ¿sí? De qué manera responde en un circuito eléctrico. Aparte de eso, hemos hecho énfasis en la comprobación de sus estados, si están buenos o están malos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿No? Listo. Esta aclaración de las dos unidades, de lo que hemos visto de manera general, la hago porque para los que entraron tarde, bueno, sigo con el mismo problema, ¿no? De la asistencia, no puedo hacerles el registro de asistencia porque no me permite el sistema. Sigue el problema, ya se reportó, ya tiene conocimiento el vicerrectorado, pero no se ha dado solución todavía a este inconveniente. Entonces solamente lo dejo como constancia aquí en la grabación del video para que ustedes también no tengan inconvenientes más adelante en lo que es asistencia. Entonces, ¿por qué les hago aclaración de las unidades que hemos visto? Porque debemos cumplir con las actividades para evaluar el aprendizaje de ustedes, ¿sí? Entonces ustedes saben que en el PEA se había hablado de las tareas. Bueno, primero participación en clase, que es lo que hemos estado haciendo y se puede corroborar en las grabaciones. Participación en clase, lo que son tareas, lo que son pruebas y lo que es foro. Entonces, una vez terminado estas dos unidades,
que tienen que ver con los elementos activos y pasivos, elementos electrónicos activos y pasivos, ¿sí? Entonces, para la próxima semana estarán ya planificándose las respectivas tareas, las respectivas pruebas y el foro. Entonces, recomendación, por favor, estar pendiente del aula virtual, ¿sí? En todo caso, yo trataré de avisarles por el grupo de WhatsApp de que se ha subido alguna tarea, alguna actividad, alguna prueba o foro que se ha subido al aula virtual y que estén pendientes. Yo les avisaré por el grupo de WhatsApp, pero por si acaso ustedes también estén pendientes por su cuenta del aula virtual. ¿Qué otra recomendación? Nada, entonces eso estaremos planificándonos para la siguiente semana. Una vez terminado esta unidad, ahora vamos a ver otra unidad también que es importante para ustedes en el ámbito del mantenimiento. Dígame. Profesor, buenas noches. ¿Sí me escucha? Disculpe. Sí, le escucho perfectamente, dígame. No, sí, lo que pasa es que le estoy hablando y no me contestaba. Es que no se le escucha, profe, se le escucha como entrecortado, se corta la comunicación. Ya, ¿qué quería preguntarme? No, o sea, era sobre eso, que o sea, de lo que usted está hablando se le corta la comunicación, entonces ya uno ya va perdiendo el hilo de lo que está explicando usted. Sobre lo que va a hablar del aula virtual. Estaba hablando del aula virtual. Sí, estoy hablando de que la próxima semana se subirán al aula virtual tareas, pruebas y foros, ¿sí? Para completar con las calificaciones que debemos nosotros presentar en el periodo, ¿sí? Lo que está especificado en el PEA. Eso es lo que estaba yo comentando. También comentaba que todas estas tareas, todas estas actividades, pruebas y foros va a estar relacionada a las dos unidades que hemos visto, las unidades de los elementos pasivos y de los elementos activos, que hemos revisado desde el punto de vista de su funcionamiento, de qué es lo que hacen, cómo funcionan, y lo que es importante para ustedes, el saber si es que están bien o es que están mal estos elementos dentro de un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces hemos abordado toda esa parte que está directamente relacionada con su perfil profesional, y esas serían las unidades que van a ser evaluadas, tanto en tareas, pruebas y foros, ¿sí? Les comentaba que eso es la primera parte del contenido de esta asignatura, los elementos activos y pasivos, y que luego de la siguiente semana, luego de que hayamos cumplido con las actividades correspondientes a lo que indica el PEA, pasaremos a la unidad 3, ¿sí? Que es la utilización de los manuales para identificar el reemplazo de un elemento que no podamos conseguir. Es algo también importante en la parte de mantenimiento. Cuando usted está realizando el mantenimiento de un equipo electrónico, de pronto usted no puede conseguirse el mismo elemento que se le dañó, ¿sí? Digamos que este transistor se le dañó, saca la muestra, la lleva, pero nadie le vende el mismo elemento. Entonces, ¿qué hace? Tiene que buscar un reemplazo. Entonces la siguiente unidad es importante porque vamos a ver qué mecanismos tenemos o de qué manera nosotros podemos identificar un elemento que obviamente no va a ser el mismo que se nos dañó, pero sí va a ser un elemento similar que nos puede servir para poner en funcionamiento a nuestro equipo electrónico, ¿sí? Eso nada más como breve introducción de lo que se nos viene en la siguiente unidad, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, la próxima semana estaremos cumpliendo con actividades para evaluar estas dos unidades que ya hemos revisado y terminado. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esto? No. Bueno. Listo, entonces si no hay preguntas, si no hay inquietudes,
les sugiero para la próxima semana o desde ya vayan revisando la guía de estudio. Si algo no les quedó claro, vayan revisando los videos de clases subidos al aula virtual para que estén listos para la siguiente semana, sobre todo para las pruebas, ¿sí? Las pruebas estarán en base a todo lo que hemos visto, gran parte de lo que está en el aula virtual y, perdón, en la guía de estudio y lo que hemos subido en los videos de clases. Listo, jóvenes, entonces si no hay más inquietudes, no hay más preguntas, quedaríamos ahí terminando las 2 primeras unidades y a espera de las actividades de la próxima semana. Profe, buenas noches. ¿Para qué día, para qué fecha sería exactamente la prueba? Ya, los datos exactos yo les subiré al aula virtual, sí, donde esté el día, la hora, pero obviamente van a ser en los horarios de clases, sí, el día lunes y el día martes de la siguiente semana. De pronto el día lunes se colocará la tarea que pueda ser entregada hasta el día martes. El día lunes pueden realizar ustedes la prueba y el día martes se realice el foro, ¿sí? Entonces todas las condiciones específicas yo les estaré colocando en el aula virtual, ¿sí? Por el momento solamente es un anuncio para que estén pendientes del aula virtual y que cumplan con las actividades para que no se vean perjudicados en sus calificaciones, ¿sí? Eso nada más por el momento. ¿Alguna otra inquietud? Ninguna, profe, claro como el agua. Perfecto, listo. Entonces, jóvenes, dicho eso, estén pendientes del aula virtual y nos estaremos viendo. Yo les avisaré cualquier cosa por el grupo de WhatsApp en todo caso, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, Ok, profesor. ahí quedaríamos con estas unidades hasta el momento. Que tengan una buena noche y nos vemos en la próxima. Tú también, profesor. Pase buenas noches. Gracias. Hasta luego, pasen bien. Buenas noches.